Uno de ustedes, espero se encuentren bien. Nos reencontramos, miren ya, para finalizar los contenidos de esta cuarta semana del curso de lenguaje. Buenos días, un fuerte abrazo. Listo. Mis queridos amigos, mis queridas amigas, buenos días. ¿Cómo estás, Juan? ¿Qué tal? Buenos días. A ver. Buenos días. Listo, chicos. Miren, la sesión anterior hemos tenido 2 horas, ¿no es cierto? El día lunes, si no me equivoco. Buenos días. ¿Cómo estás, Ariana? Estamos trabajando este temita que tiene que ver con los signos de puntuación. Vamos a recordar y vamos a hacer algunas preguntas también, como siempre. Ya puedo hacerlo de forma individual o puedo invitar a algunos de ustedes de manera voluntaria para que puedan responder a 4 preguntas que les voy a hacer, ¿ya? A ver, recordamos lo que hicimos la sesión anterior, mis queridos amigos. Habíamos hablado acerca de los signos de puntuación y habíamos dicho que los signos de puntuación realmente son muy importantes, por ejemplo, para poder entender, comprender, descifrar correctamente el mensaje, ¿no es cierto? Un texto, por ejemplo. Entonces, son marcas gráficas que contribuyen a una correcta interpretación y comprensión. Hablamos del punto y hablamos de la coma, ¿sí? Dijimos, por ejemplo, que después del punto se inicia con mayúsculas, salvo en el caso de las abreviaturas, del punto de las abreviaturas, donde no necesariamente vas a empezar con letra inicial mayúscula. Hablamos de los tipos de puntos, ¿te acuerdas? Punto y seguido, punto y aparte, punto final, y habíamos indicado por si acaso, ¿sí? Si el punto y seguido coincide con final de renglón, pues se comienza en el siguiente sin dejar espacio o margen, ¿no? Ya está. ¿Qué más? Hemos hablado de la combinación del punto con otros signos, hemos dicho que se coloca siempre después de los signos que cierran periodos, como las comillas, los corchetes. Hemos indicado que esto es incorrecto, no se coloca punto después del signo de interrogación de cierre, sino de exclamación de cierre, los puntos suspensivos, ¿de acuerdo? También hemos hablado de los tipos de coma y aquí te voy a preguntar rápidamente. Chicos, hemos hablado de la coma elíptica, positiva, enumerativa, vocativa, hiperbática, conjuntiva y aclarativa. Pregunta entonces, ¿qué es la coma hiperbática? Ojo, ya no te estoy preguntando qué es el hipérbato, no, te estoy preguntando qué es la coma hiperbática. A ver, voluntariamente, ¿quién me puede responder esa pregunta? Vamos, si no me responde, llamo rápidamente y si no me responde a la persona que llamo, entonces la señorita Nicole va a estar pendiente y se va a dar cuenta de que algunos solo se conectan y punto, ¿no es cierto? Pero no prestan atención. Entonces, vamos a ver, voluntarios no hay. Empiezo a llamar, vamos a ver, no te asustes, porque si no sabes, pero respóndeme, digo, pues no me acuerdo, no sé, pero no te calles, ¿ya? Puedes responder por micro, puedes responder por el chat también. Vamos a llamar a nuestra amiga Joana Andrea, buenos días. Están escapándose, creo, por ahí. A ver, Joana, buenos días, ¿cómo estás? Vamos a ver si está presente, no está presente nuestra amiga Joana Andrea. Si no saben, no se preocupen. Me dicen, no sé, profesor, no recuerdo, y ahí entramos nosotros a tallar y ayudamos. La cosa es recordar más o menos. Joana, me parece que no está muy bien. Ahí está Joana Andrea, entonces. Dafne, teacher. Está Juan Daniel. Dafne puede, dice. Ah, ¿no puede? Ya, vamos a llamar entonces a Vitalia Nancy. Vitalia, buenos días. Activa tu micro, por favor. Vitalia, ¿estás presente, Vitalia? Vitalia tampoco me parece, no está, ¿sí? No está presente. Miren, tampoco está presente. Vamos a llamar rápidamente a Azucena Jimena. Azucena, buenos días. Tú sí estás, ¿no es cierto? Azucena, buenos días. Azucena Jimena. Vamos a llamarla por apellido completo. A ver, vamos a ver. Ahí está. De repente hay varias Azucenas por aquí. Entonces vamos a llamar a nuestra amiga Azucena Jimena Fernández Condori. ¿Estás presente, mi querida amiga? No está presente. Muy bien, vamos a llamar por teléfono a su casa y decirle a su papá que no está prestando atención a las clases. ¿Qué les parece? Creo que vamos a hacer eso, ¿eh? Bien, chicos. Entonces, miren, vamos a hacer rápidamente la explicación, el recuerdo, porque ya no hay tiempo, solamente tenemos 1 hora y ya, pero recuerda que tienes que responder. Si tú no trabajas, entonces el profesor también se desanima, ¿no es cierto? Es un trabajo de 2. Y recuerda que es tu objetivo. No es el objetivo propiamente del docente, sino tú tienes un objetivo. Y muchos, acuérdate, que por, digamos, no considerar determinados cursos y solamente sí algunos, les ha faltado puntos y no han ingresado, lamentablemente. Todo tiene que importarte, interesarte. Todo sirve para el objetivo que tú tienes, ¿de acuerdo?
Bien, habíamos mencionado que la coma hiperbática es aquella que se usa para indicar, señalar que se ha alterado el orden habitual de algún elemento de la oración. Principalmente dijimos del circunstancial, ¿sí? Luego hablamos de la coma vocativa y dijimos que la coma vocativa pues sirve para separar los vocativos. Luego hablamos de la coma positiva y dijimos que la coma positiva era aquella que sirve para separar las aposiciones. ¿Qué aposiciones? Las explicativas. Tú ya sabes que es una aposición explicativa. Y también hablamos acerca de la coma elíptica, ¿no? ¿Qué dijimos respecto de la coma elíptica? A ver, un voluntario o voluntaria, ¿qué es la coma elíptica, chicos? Pregunta sencilla, mis queridos amigos. A ver, ¿qué recuerdan respecto de la coma elíptica? Muy bien. La coma se usaba para omitir. Muy bien, correcto. Reemplazar al verbo. Ya está, muy bien. Ahora sí, ven, están despertando. Ya. La coma elíptica, entonces, es aquella que se emplea cuando tú suprimes, omites un verbo, porque lo has mencionado antes, se sobreentiende, ¿para qué lo vuelvo a repetir? Entonces, coloco la coma que lo reemplaza y esa coma se llama coma elíptica, ¿no es cierto? Ahí está. Eso es lo que hemos revisado el día lunes. Acá está, mira. ¿Ves? ¿Te acuerdas? Ya está. ¿Qué más hemos trabajado el día lunes? Hemos hablado acerca de otros signos, como por ejemplo el punto y coma, ¿no? Hemos indicado que el punto y coma separa proposiciones yuxtapuestas, ¿correcto? Hemos hablado acerca de los dos puntos, hemos visto algunos casos, como por ejemplo que se colocan después de anunciar una enumeración, preceden a las citas textuales, se colocan tras fórmulas de saludo en cartas y documentos. También sirve para conectar oraciones o proposiciones que se relacionan una con la otra en textos jurídicos y administrativos. Y pasamos a ver lo correspondiente a los puntos suspensivos. Respecto a los puntos suspensivos, dijimos que son 3, no son 4, no son 5, ¿no es cierto? Y se emplean en algunos casos, como por ejemplo para indicar la omisión de parte de una cita textual, ¿sí? Yo no quiero escribir toda la cita, es muy larga o solo me interesa una parte, entonces tengo que colocar los puntos suspensivos. ¿Para qué? Para que el lector sepa que ahí he omitido, he suprimido parte de la cita textual. Bien. Luego pasamos a ver las comillas también, si no me equivoco. Dijimos que las comillas siempre enmarcan las citas textuales, siempre, ¿no? También sirven para encerrar expresiones vulgares o palabras que no pertenecen a nuestra lengua, o también para darle un sentido especial, por ejemplo, irónico, a determinadas expresiones o palabras, ¿sí? Correcto. Entonces, me parece que aquí nos habíamos quedado. Resolvimos la práctica. ¿Hasta qué pregunta, mis queridos amigos? Supongo que hemos resuelto hasta la pregunta 10 mínimo, ¿no es cierto? O hemos podido avanzar un poquito más. A ver, alguien que me responda, por favor. ¿Hasta qué pregunta resolvimos? ¿Hasta la 10 nada más? Ya. Muchas gracias, Edu. Entonces, chicos, vamos a avanzar el contenido que corresponde ya a esta última hora. Es poquitito, les cuento, así que nos va a permitir pasar a la práctica y trabajar por lo menos 10 preguntas más, ¿ya? ¿Alguna consulta, duda que tengan respecto a lo que hemos avanzado las 2 horas del día lunes? ¿Dudas, preguntas que tengan, por favor? A ver. Dafne, Gabriel, buenos días, ¿cómo estás? Dafne, ¿tienes alguna consulta o pregunta respecto a lo que hemos avanzado hasta el momento, mi querida amiga? ¿Estás presente? Puedes responder por el chat, no hay problema. Ya, me parece entonces que nuestra querida amiga no está presente. Beseida me dice que no hay. Muchas gracias por tu respuesta. Bueno, listo. Vamos entonces a continuar con el desarrollo, ¿ya? Vamos a hablar hoy día acerca de la raya. Cuando nosotros hablamos de la raya, algunos lo confunden, ¿no es cierto?, este signo por su similitud con el guión. Pero date cuenta que en el caso de la raya, la longitud es mayor respecto del guión, ¿ya? Algunos la llaman también guión largo, pero es mejor referirse a ella como raya, ¿ya? Entonces, también se le denomina guión largo, pero es mejor emplear el término raya y no debe confundirse con el guión, puesto que el guión es un signo de menor longitud. ¿Listo? A ver, ¿en qué casos, profesor, vamos a emplear nosotros la raya?
Bueno, solamente vamos a ver algunos casos. Me parece que son dos nada más, ¿ya? Para encerrar aclaraciones o incisos que interrumpen el discurso. Ah, profesor, ¿yo puedo emplear las rayas para encerrar alguna aclaración que interrumpe el discurso? Sí. Eso lo vemos claramente aquí. Mira, llevaba la fidelidad a su maestro, un buen profesor, hasta extremos insospechados. Acá estoy haciendo una precisión, una aclaración, pero para ello he interrumpido el discurso. Y cuando se entiende por interrupción, a ver, pongámonos el caso de, hay una reunión donde están tus papás, de pronto tú están en la sala, tú eres la puerta y tu papá, en esa conversación que estaba teniendo con los amigos o qué sé yo, con la familia, tú ingresas y te dice, ¿por qué nos interrumpes? ¿No? ¿Quieres preguntar algo? No lo sé. O sea, hay como esa especie de corte un poquito brusco, es una interrupción. Entonces, así lo vamos a entender. ¿Listo? Cuando también vamos a emplear las rayas, fíjate tú, para señalar cada una de las intervenciones de un diálogo. Bueno, tú que eres un gran lector, seguramente has leído obras teatrales como Hamlet, has leído, a ver, se me ocurre La vida es sueño de Pedro Calderón de la Barca. Te vas a dar cuenta que cada uno de los personajes que intervienen en los diálogos que están presentes allí, ¿no es cierto? Te vas a dar cuenta que antes de cada intervención de cada uno de los personajes se coloca una raya, ¿no? Que algunos le llaman guión de diálogo. Bueno, pero hablemos propiamente de rayas. Son rayas, ¿sí? Listo. Nada más. Nada más. ¿Ves? Sencillo, fácil, nada complicado. Así que no te vas a olvidar. Veamos ahora el uso de los paréntesis. Respecto al uso de los paréntesis, también vamos a ver dos casitos nada más. ¿Cuáles son estos casos? Fíjate tú. Acá se asemejan en cuanto a esta regla con los o con la raya, ¿de acuerdo? Los paréntesis se pueden emplear cuando se interrumpe también el sentido del discurso para hacer una aclaración. Sí, por ejemplo, mira aquí. El abuelo de Alberto, en su juventud fue un brillante cirujano, parecía una estatua sentado en aquel sillón. Acá, profesor, yo he podido emplear en vez de paréntesis las rayas. Sí, también has podido hacerlo, ¿no? El abuelo de Alberto, en su juventud fue un brillante cirujano, parecía una estatua sentado en aquel sillón. ¿Listo? Entonces, en esta función sí se asemejan bastante con el uso de la raya. Ahora, algo interesante aquí es esto, mira, nos señala que el texto que está dentro del paréntesis, por si acaso, tiene su propia puntuación. Esta coma que está aquí, ¿ya? Es una puntuación propia, única y solamente del texto que está entre paréntesis. Nada tiene que ver con la puntuación, ¿no es cierto?, del texto que está fuera de él. ¿Correcto? Ya está. ¿Cuándo también vamos a emplear los paréntesis para introducir algún dato o hacer alguna precisión? Por ejemplo, una fecha, el nombre de un lugar, como lo vemos aquí. El año de su nacimiento, 1616, es el mismo en que murió Cervantes. Acá estoy introduciendo un dato, haciendo una precisión, es una fecha propiamente. Uno de los volcanes más hermosos es el Misti. Bueno, ¿dónde queda el Misti? En Arequipa. Hago esta aclaración, correcto. Introducido también hay una precisión. Y también, ojo, esto lo vemos, por ejemplo, en los formularios, en algunos documentos administrativos, se suele emplear los paréntesis para introducir opciones, ¿no? Para introducir opciones en un texto. Se encierra el elemento que es la alternativa. Por ejemplo, en el documento se indicará o indicarán el o los día o días en que haya sucedido. ¿Ven? ¿Se dan cuenta? También en ese caso, entonces, se van a emplear los paréntesis. Listo, chicos. Hasta aquí. ¿Alguna consulta, duda que tengan, por favor? ¿Dudas? Pongan no, pongan sí, a ver, pongan la consulta que corresponda, por favor, por el chat. Ya está, muchas gracias. Frank, Edu, Breseida, Maxwell, Denis, Daniela. Gracias por responder, mis queridos amigos, mis queridas amigas. Juan Daniel, ya está. Muy bien. De nada me pone. Ya.
Listo, chicos. Veamos ahora el uso de los corchetes. Vamos a ver luego el uso de los signos de interrogación y exclamación y con eso hemos terminado. Nada más, ¿ya? Acá vamos a ver que los corchetes tienen dos usos importantes, ¿no? Tienen varios, pero vamos a ver estos dos que sí considero que son relevantes. Fíjate tú. Profesor, cuando yo tengo un texto, escúchame, entre paréntesis, y de repente quiero hacer alguna precisión dentro de ese texto que esté entre paréntesis, ¿puedo usar otros paréntesis? O sea, poner paréntesis dentro de los paréntesis. No, no puedes. Lo que se emplea, lo que se utiliza son los corchetes. ¿De acuerdo? Mira acá. Algunos estudiosos consideran la obra Fortunata y Jacinta. Oye, quiero colocar la fecha. Pucha, ¿lo hago entre paréntesis? No, empleo los corchetes, ¿no? Ya ves, ¿te diste cuenta? Entonces, mira, los corchetes, cuando dentro de un enunciado texto que va entre paréntesis es preciso introducir alguna nota aclaratoria o hacer alguna precisión, se emplean los corchetes. ¿Ya? 1, 2. Imaginemos que tú estás transcribiendo un manuscrito de algún famoso escritor. A ver, se me ocurre que te has encontrado con un manuscrito de Manuel Escorza, ¿no es cierto? Un escritor peruano, muerto relativamente joven, a los 40 y tantos, si no me equivoco, ¿sí? Un accidente de avión, que tiene varias obras interesantes, importantes, como Garabombo el Invisible, por ejemplo, tiene también el famoso Redoble por Rancas, que es una de sus más importantes obras, una de las geniales obras que escribió. Imaginemos que tú empiezas a transcribir un texto, ya, de él, que no se ha publicado, que es un manuscrito. Tú como copista, como transcriptor, como editor, estás transcribiendo ese texto, pero de pronto quieres hacer algún tipo de anotación, algún tipo de acotación, algún tipo de precisión, o colocar alguna palabra que de repente el autor ha omitido, pero es necesario para la coherencia del texto, ¿no? ¿Puedes hacerlo? Claro que sí, pero siempre lo tienes que consignar entre corchetes. ¿Por qué? Porque si no, pues se podría pensar que esto pertenece al texto original, que es parte del texto original. Entonces, cuando tú le colocas los corchetes, lo que le estás diciendo al lector, cuando lo lea, ¿no? Es que esto que está entre corchetes no forma parte del texto que has transcrito, el texto original, ¿ya? Entonces, mira, cuando en un texto transcrito el copista o editor quiere incorporar alguna parte que falta, una aclaración, una anotación, o desarrollar el significado de una abreviatura, o realizar cualquier interpolación que es ajena al texto original que se está transcribiendo, se utilizan los corchetes. ¿Listo? Muy bien, entonces, mira, solamente 2, nada más que 2. Listo, mis queridos amigos, mis queridas amigas, vamos a continuar ya solamente viendo el uso de los signos de interrogación y de exclamación y nos vamos a la práctica. Mira, aquí vamos a encontrar bastante o poca información porque de hecho la mayoría ya la conoces, ¿ya? Ya la conoces. Por ejemplo, miren lo que nos dice acá. Encierran los signos de interrogación y de exclamación, encierran enunciados que interrogan o exclaman. Bueno, ¿es obvio o no es obvio? Recontra obvio, ¿no? Y vamos a ver información obvia también aquí. Pero yo necesito, les voy a pedir que uno de ustedes, por favor, me ayude con la lectura de este textito. A ver, un voluntario, voluntaria, que pueda ayudarnos con la lectura de este texto. A ver, ¿hay voluntarios en esta cuarta semana? Ahí está. Dafne Gabriel, me parece que te he llamado antes, mi querida amiga. Muy bien, buenos días. Ayúdanos, por favor, Dafne, con la lectura que tenemos en este texto. Te escuchamos. Buenos días, profesor. Tener en cuenta estas consideraciones generales. Los signos de interrogación y de exclamación son 2 en cada caso. Los signos que indican apertura y los signos que indican cierre se colocan al principio y al final del enunciado interrogativo y exclamativo respectivamente. En nuestra lengua es obligatorio el signo de apertura, que no deberá suprimirse a imitación de lo que ocurre en la ortografía de otras lenguas. Correcto, muchas gracias, Dafne. Muchísimas gracias.
Chicos, ¿se han dado cuenta que acá lo que tenemos es poca información? Porque recuerda que información es conocimiento nuevo, ¿no? Y a ver, dice, los signos de interrogación y exclamación son dos. ¿Sabemos? No, claro. Los signos que indican apertura, que son estos, y los de cierre, que son estos, también los conocemos. Se colocan al comienzo y al final del enunciado interrogativo exclamativo, obviamente, ¿no es cierto? Ya está. Pero aquí sí hay un dato importante, que más que todo es como un jalón de orejas para nosotros, porque fíjense, dice, en nuestra lengua es obligatorio el uso, el signo de apertura, que no debe suprimirse imitación de lo que ocurre en ortografía de otras lenguas. Claro, pues. En el inglés, tú sabes que cuando se pregunta, es obligatorio colocar el signo de interrogación de cierre, pero no el de apertura. Y esto como que se está copiando, está siendo copiado por algunos, ¿no? Cuando hacemos una pregunta, nos olvidamos del signo de interrogación de apertura y solo ponemos el de cierre. ¿Es correcto esto? Nos dice que no. Ya, en nuestra lengua, ojo, no es opcional, no es facultativo, no es si yo quiero o no quiero, es obligatorio cuando se hace una pregunta colocar tanto el signo de apertura como el de cierre. ¿Ya? Eso es importante tenerlo presente. Siguiente texto. A ver, un voluntario o voluntaria para que nos ayude con la lectura de este segundo texto. Ya, muy bien. A ver, ¿quién nos va a ayudar por ahí? Buenos días, te escuchamos. Breseida, buenos días. Tener en cuenta esas consideraciones generales. Después de los signos de cierre de interrogación o exclamación, no se escribe nunca punto. El signo de apertura de interrogación o de exclamación se ha de colocar donde empieza la pregunta o exclamación, aunque no comience con el del enunciado. Si consigues la plaza, qué alegría se va a llevar tu padre. Ya está, muchas gracias, mi querida Briseida Luna. Muchas gracias. Chicos, entonces ven, sencillo, ¿no es cierto? ¿Qué dice aquí? Dice que después de los signos de cierre, interrogación, exclamación, eso ya lo hemos visto al comienzo, incluso lo acabo de repasar, ¿no es cierto? ¿Ya? Después del signo de interrogación de cierre o de exclamación de cierre, ¿es permisible, es posible colocar punto? La respuesta es que no, sería una incorrección. ¿Por qué? Dijimos que el punto ya está formando parte de estos signos, ¿no es cierto? Bien. ¿Qué más? El signo de apertura de interrogación o de exclamación se coloca donde empieza la pregunta exclamación. Obvio, pues. Pero acá nos dice, aunque no comience con él el enunciado. También obvio. Veamos el ejemplo. Si consigues la plaza, qué alegría se va a llevar tu padre. Todo esto, todo es el enunciado. Todo esto. ¿Sí? ¿Y dónde estoy empleando el signo de exclamación de apertura? A partir de donde comienza la exclamación. Obviamente, ¿no es cierto? Aunque no coincida con el comienzo del enunciado. Claro, porque el enunciado comienza aquí. ¿De acuerdo? Listo, chicos. Nada más, solamente esto. ¿Ya? Cuando se escriben varias preguntas o exclamaciones seguidas y estas son breves, se puede optar por considerar las oraciones independientes, con sus correspondientes signos de apertura y cierre y con mayúscula al comienzo de cada una de ellas. Si yo les preguntase a ustedes cuántas oraciones hay aquí, estoy seguro que la mayoría de ustedes me dirá 1, 2, 3, 4 y 5. ¿Y cómo lo saben? Porque cada uno está comenzando con letra inicial mayúscula, lo que me indica que cada una de estas es una oración independiente. ¿Listo? Listo, mis queridos amigos. No hay más que decir, por si acaso, esto no ingresa para ustedes. Ustedes son del grupo de ingenierías, ¿no es cierto? Claro, no ingresa para ustedes, ¿ya? Entonces, porque esto ya corresponde a sociales. Acá sí hay bastantes reglitas, les cuento. Les voy a mostrar ya para que se asusten un poquito. Miren, acá, eso que no están todas, hay más, ¿ah? ¿Ya? Ya olvídense. Entonces, un poquito más pesado para sociales, ¿no? Listo. Pero para ustedes no. Listo, mis queridos amigos, mis queridas amigas. ¿Alguna consulta, alguna pregunta, duda que tengan respecto a lo que hemos avanzado el día de hoy? ¿Está claro todo, por favor? A ver, respóndanme alguno de ustedes. No voy a tomarles lista, la próxima clase sí les voy a tomar lista para ver si realmente están presentes.
Listo, muchas gracias, todo claro, me dice Fernando, Briseida también, Denis. Chicos, entonces vámonos a la práctica, ¿qué les parece? ¿Ya? Marcela también, Maswell también. Todos, por favor, con su práctica, Shumiko, Camila y Josep. Vamos, dejamos de compartir un momento las diapositivas y nos vamos rápidamente a resolver nuestra práctica. Se supone que tú has trabajado, ¿no es cierto? Muy bien, Juan. Tú has trabajado ya hasta la pregunta número 10, no, 20, ¿no? Te dejé a partir de la 11 la pregunta 20. Entonces, vamos a revisarlas. ¿Te parece? Bien. Nos ubicamos en la pregunta 11. Por si acaso, si hemos avanzado un poquito más de la 10, avísenme, por favor, para no estar repitiéndolas, ¿ya? Listo. Todos con su práctica. Les voy a dar solamente un minutito para que vayan verificando, ¿ya? Y poder resolver hasta la pregunta número 20. 9, sí, tenemos tiempo, no hay problema, ¿sí? ¿Está bien? A ver, vamos revisando rápidamente. Profesor, pero yo ya las tengo hasta la 20, entonces te voy a dar un minutito para que vaya resolviendo a partir de la 21 a la 30, ¿ya? Listo. Demos mejor 2 minutos, ¿les parece? ¿Ya? Si es que ya las has trabajado a las 20 como debe ser, entonces empieza a partir de la 21 a la 30. Vamos, 2 minutitos te voy a dar y luego empezamos a resolver nuestras preguntas. ¿Listo, mis queridos amigos? Ya está. Vamos, empezamos. Muy bien, seguimos trabajando. A ver, un minuto más, vamos. Señale el enunciado que refleje un uso incorrecto de los dos puntos. Siempre hay que leer mínimo 2 veces la pregunta. Nos pide uso incorrecto, ¿ya? ¿Dónde hay un uso incorrecto de los dos puntos? Mis queridos amigos, amigas, a ver cuál sería la respuesta a la pregunta número 11, ¿ya? ¿Dónde estaría el problemita? A ver, te voy diciendo que la D me ponen por aquí. Ya, por ahí la C. En realidad la respuesta es la alternativa C. Y en esto, bueno, yo les también vamos a dar la respuesta así rápidamente. ¿Por qué? Porque esta regla no la hemos visto realmente, ¿no? No hemos hablado de esto. Bueno, pero el profesor ha visto por conveniente que lo tengas presente. Después de los dos puntos, perdón, después de las preposiciones, no se coloca dos puntos, ¿sí? Después de una preposición, como en este caso por, no se coloca los dos puntos. Pero, profesor, yo siempre lo he puesto así. Sí, pues, pero nada tiene que ver el hecho de que lo hayas puesto siempre tú y sea correcto. No es correcto, ¿de acuerdo? Vamos a la pregunta 12. ¿Qué enunciado está mal puntuado? Aquí, fíjate tú, te voy a indicar lo siguiente. La regla tampoco está. No la hemos visto porque no está en la guía, no teníamos por qué verlo. Pero
yo te lo mencioné de forma oral, te dije, por si acaso, ¿sí? En realidad la pregunta debió ser de la siguiente manera. ¿Qué signo de puntuación no se ha consignado o falta colocar, digamos, ¿no? Más que mal puntuado es, ¿qué signo de puntuación falta? Le falta. Y aquí yo te voy a ayudar también. Aunque ya me están dando las respuestas, ¿no es cierto? Profesor, la respuesta sería la alternativa C, sí. ¿Por qué? Porque te dije yo, cada vez que se busca explicar lingüísticamente, por ejemplo, el significado de una palabra o hacer un comentario acerca de una palabra, tiene que entrecomillarse. Y en este caso, no sé qué significa exactamente sinuoso, lo que se está buscando es una respuesta, ¿no es cierto? Se está buscando cuál es el significado de esta palabra. Entonces, ¿tendría que entrecomillarse? Sí. Vamos a la 13. En la 13 sí no hay problema. Acá sí todas las reglas las hemos revisado, las hemos visto, ¿ya? Señale la opción en la que el signo de punto y coma está bien utilizado. A ver, ojo, te está hablando del punto y coma y te está diciendo dónde está bien utilizado. ¿Dónde se ha empleado correctamente el punto y coma? ¿Dónde? Ya está. A ver, ¿cuál sería tu respuesta a la pregunta? Estamos en la pregunta número 3. ¿Dónde se ha empleado correctamente el punto y coma? Y la respuesta es correcta. Claro que sí. Profesor, en la alternativa B, claro. Porque usted, ¿no es cierto?, de acuerdo a las reglas, nos ha señalado que en los nexos gramaticales se emplea el punto y coma. ¿Es verdad? Esto es verdad. Listo. Acá tengo un nexo gramatical, por lo tanto, el punto y coma que lo acompaña es un nexo, perdón, es el punto y coma, ¿ya? Vamos a la pregunta 14. ¿En qué alternativa se ha aplicado correctamente los signos de puntuación? Ojo, ¿en qué alternativa se ha aplicado correctamente? Correctamente, los signos de puntuación. Estamos en la pregunta 14. ¿Cuál sería la respuesta a la pregunta 14? ¿Dónde se ha empleado correctamente los signos de puntuación? A ver, ¿cuál sería tu respuesta a la pregunta 14? Juan Carlos me dice, profesor, en la E. Ya. Pero chicos, en el caso de la E, miren, mi amigo dijo, se trata de reproducir lo que dijo el amigo, tendría que estar entre comillas o no. Y mira, acá está con letra mayúscula. Entonces faltarían las comillas, ¿no? ¿Sí? No podría ser la E. ¿Saben cuál sí podría ser? A ver, ¿cuál? ¿La D o la C? La C dice, vas a tener que quedarte, dijo mi amigo. Pero acá hay un detalle, mucho cuidado. Acá todo está al revés. ¿Podrá ser la C? Debió decir, dijo mi amigo, mi amigo dijo, 2 puntos, vas a tener que quedarte, pero acá se está poniendo todo al revés. Recuerda que los 2 puntos preceden a la cita textual, no están después. No podría ser la C. ¿Podrá ser la D, profesor, entonces? Y la respuesta es que sí. ¿Qué es correcto? Correcto. ¿Por qué? Porque recuerda que los 2 puntos que dijimos unen proposiciones que se relacionan entre sí, ¿no? Acá hay una proposición, está con su verbo, acuérdate, es una oración compuesta, pues, ¿no? Otro verbo, por lo tanto hay 2 proposiciones, y estas están unidas mediante los 2 puntos que se entiende relacionan estas dos. Rodolfo no es una persona, es mi gato. Está haciendo una precisión, una explicación de lo anterior, se relacionan ambas proposiciones, entonces se emplean los 2 puntos. ¿Ves? Pregunta 15. ¿Qué enunciado está bien puntuado? Vamos, pregunta 15, creo que bastante sencillo. ¿Qué enunciado está bien puntuado? Ya por acá me están poniendo la B. Profesor, después de las fórmulas de saludo se colocan, ¿no es cierto?, 2 puntos. ¿Sí o no? Sí, correcto. Entonces, esa es la respuesta. Esa es la respuesta. En la pregunta 16, hay algunos problemitas. No la vamos a resolver. ¿Por qué? Porque tendríamos que hacer algunas modificaciones, ¿ya? Entonces, vamos a dejar la 16. Vamos a la 17.
Los 2 puntos en me queda todavía una lección por estudiar relativa al cambio lingüístico. Bueno, ya es estilo del profesor, ¿eh? Su manera de preguntar, ¿no? Los 2 puntos son incorrectos, son correctos. Los 2 puntos en, o sea, los empleados en esta oración, se está refiriendo a estos, ¿ah? No a los que están fuera. A ver, voy a marcar mejor porque no voy a hacer que... A estos 2 puntos, a esos se está refiriendo, ¿ya? A esos. Me queda todavía una lección por estudiar, la relativa al cambio lingüístico. ¿Cuál sería la respuesta? Son correctos porque aunque no haya enumeración, se trata de una explicación y además hay un elemento anticipador. Sí, correcto, correcto, muy bien. Pregunta 18. ¿En qué alternativa se han empleado correctamente los signos de puntuación? ¿Dónde se han empleado? Ojo, correctamente. ¿Dónde se han empleado correctamente los signos de puntuación? ¿Dónde? Estamos en la pregunta 18. ¿Sí? Ahí está. Pregunta 18. Ariana me dice que es la C. Edu me dice más bien que es la E. A ver, acá tenemos la C, sí, y acá tenemos la E. Marquemos estas dos, ¿ya? Empecemos con la E. Me gustan 2 platos típicos arequipeños, rocoto relleno y cuy chartán. Bueno, a mí también, ¿no es cierto? Pero más me gusta el rocoto relleno. Fíjate, ¿tiene elemento anticipador? Sí. ¿Cuál es? 2 platos típicos arequipeños es el elemento anticipador. Pero luego del elemento anticipador, ¿qué se coloca? Profesor, se ha de colocar los 2 puntos. ¿Y se ha puesto? No, no se ha puesto. Entonces, acá estaría habiendo un error. Como no se ha colocado los 2 puntos que debieron colocarse, entonces esta no puede ser porque nos está pidiendo que ¿dónde se ha empleado correctamente? Entonces, descartamos la E. Veamos la C. Me gustan sobre todo 2 autores, 2 puntos, Ian y Julián. Listo. Este es el elemento anticipador. Sí, acá está el elemento anticipador. He hecho la enumeración. Acá he empleado mis 2 comas aclarativas también. ¿Sí? Así que está correctamente. La respuesta es la C. Sí. Vamos a la pregunta 19. El uso de los 2 puntos en el enunciado, así me gustan las historias, 2 puntos, breve, emocionantes y con un final sorprendente, ¿es correcto, es incorrecto qué? Es el estilo del profesor, la forma como elabora la pregunta. A mí no me gusta mucho, pero ya se entiende, ¿no? De todas maneras se entiende. Ya. Entonces, ¿qué dices tú? ¿Cuál sería lo correcto? ¿Qué dices tú? Así me gustan las historias. También podría haberse hecho de esta manera, ¿no? Me gustan las historias así. ¿Sí o no? Claro. ¿Serían correcto? La A me dice, es correcto porque existe un elemento anticipador. Claro que sí. Así es, chicos. La respuesta a la pregunta 19 sería la alternativa A, sí. Porque acá está el elemento anticipador, solo que lo han puesto antes. Pero sí se considera correcto, sí. Que es lo mismo que hacer esto, ¿no? Ya está. Entonces, queda alternativa. Última pregunta. Y pregunta interesante. Esta preguntita de alguna manera sí es interesante. De repente en su práctica quiero hacer la siguiente corrección. Allí en la práctica probablemente les han puesto, mira, a mí también me ha venido así igualito. Dice, los enunciados han nevado, estoy contentísimo. No puede, sería incorrecto decir han. Quítale la N en tu práctica, ¿ya? Es ha nevado. En los enunciados, ha nevado, estoy contentísimo, y ha nevado, estoy contentísimo, nos dice, ¿cuál marcaríamos? Bueno, y a estilo del profesor, repito las preguntas. Entonces vamos a ampliar. ¿Dicen lo mismo? ¿No dicen lo mismo? ¿Se entiende lo mismo? En uno hay punto y coma, en el otro hay 2 puntos. A ver, ¿qué dices tú? ¿Cuál marcaría si esta fuese una pregunta de examen?
A ver, empleemos un poquito nuestro sentido común, nuestra lógica también. Y también la regla, ¿no? Ya, respecto al punto, las dos reglas, respecto al punto y coma y a los 2 puntos. Bueno, estamos sobre la hora y te voy diciendo que la respuesta a la pregunta número 20, mi querido amigo, mi querida amiga, es la alternativa B. ¿Ya? ¿Por qué, profesor? Porque cuando yo digo ha nevado 2 puntos, estoy contentísimo, significa que estas dos proposiciones se relacionan una con la otra. Es decir, estoy contento porque ha nevado, ¿sí? Este es el efecto, es la consecuencia y la causa es ha nevado. Se relaciona una con otra, por eso colocamos los 2 puntos. Pero el punto y coma me está indicando que no necesariamente se está contento porque ha nevado. Yo estoy diciendo ha nevado, pero a la vez puedo estarte diciendo que estoy contentísimo por otro motivo, no necesariamente porque ha nevado. Esto es en la alternativa, perdón, en la primera oración. Entonces, expresan ideas distintas. En el primer caso expresa estoy contento porque ha nevado, en el segundo estoy contento, pero no necesariamente porque ha nevado. ¿Se dan cuenta? Esa sería la explicación, la respuesta de la alternativa B. Mis queridos amigos, mis queridas amigas, aquí nos vamos a quedar. Nos vemos entonces en la próxima sesión. Tú trabajas hasta la pregunta número 30. Nos vemos. Cuídate mucho. Un fuerte abrazo. Cuídense mucho. Nos vemos.